Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Esto en la vida cotidiana pudiera llamarse... Bueno, se preparan para exponer. Hoy deben exponer los 4 grupos. Entonces, ¿quién pasa primero? ¿Escucharon? Buenas tardes, ingeniero. Sí, señor. No sé si los demás integrantes de mi grupo estarán aquí. Yo podría empezar. Aquí tenemos 12 personas conectadas. Once, creo. Entonces, revise ahí en la parte donde dice participantes y me avisa si están completos. Me dicen que de segundo, que se conecta, falta uno. Listo, bueno, pase algún grupo a exponer de una vez. Bueno, estoy esperando acá. Ingeniero, mi grupo somos 3 y hay uno de mis compañeros tampoco que no se ha conectado. Bueno, necesitamos que alguien inicie a exponer. Estén completos o no. El que le falte alguno me avisa y yo lo llamo por acá por el Teams. Listo, ingeniero. Entonces iniciamos nosotros. Ok. Me avisan que Fabián hace falta. Es el que nos hace falta. No sé qué pasará con él. Fabián Castilla. Sí, él. Ya le estoy llamando, no sé si tenga problemas de conexión. Bueno, inicien igual. Ya, deme un segundo, voy a proyectar. Me confirma cuando pueda ver la pantalla, por favor. Ya. Listo, bueno, primero que todo, buenas tardes. A continuación, mi grupo, el cual se encuentra conformado por María Manonsalva, Javier Espitia y Fabián Castilla, y mi persona Andrés Batista, les vamos a hablar acerca de lo que es el transporte aéreo. Bueno, vamos a estar hablándoles desde las generalidades sobre aeropuertos, planificación de aeropuertos y tráfico aéreo, pistas y superficies limpiadoras de obstáculos, calles de rodajes, apartaderos de espera y plataformas, zona terminal, instalaciones de apoyo, señalamiento e iluminación, plan maestro y localización de aeropuertos y por último un video de la gran terminal de carga de Latinoamérica. Entonces empecemos con las generalidades sobre aviación y transporte. Aló, ¿me escuchan? Sí, se cayó un momento la llamada. Sí, sí, se escucha. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. También.
Entonces, al abordar el estudio, retomando, decíamos que es importante mencionar aspectos como las características de las aeronaves y la formación y la forma como estas han ido evolucionando a través de un corto periodo de tiempo. Este contenido temático que vamos a desarrollar lo vamos a trabajar mediante la metodología de unidades, abarcando desde las generalidades sobre aviación y el transporte aéreo hasta el plan maestro y localización de aeropuertos. Cabe resaltar que dicha información ha sido extraída del Manual Colombiano de Aviación. Vamos a hablar un poco sobre las características de este sistema de transporte. Vamos a encontrar unas características muy puntuales como lo son la velocidad, la seguridad, el confort y la economía, que son las que más resaltan. La velocidad hace referencia, pues, al ser uno de los transportes más eficientes porque logra en el menor tiempo posible recorrer mayores distancias. En cuanto a la seguridad, pues según los datos estadísticos, dice que falta viajar por avión todos los días durante 40 años para que la probabilidad de morir en un accidente aéreo sea del 50%. Otra referencia que se toma es que por cada muerte de accidente aéreo mueren 44 personas en accidentes carreteros. También se habla de una característica de confort, que pues suele ser mucho más cómodo este medio de transporte desde que se adquiere el boleto hasta el destino final del pasajero. También hablemos en términos de economía. Bueno, dicen que supuestamente el tiquete suele ser un poco más caro, pero se logra recorrer en un menor tiempo. Entonces, en el tiempo restante, que uno utilizando otro medio de transporte, la productividad también, ese tiempo también tiene un costo. Aunque cabe resaltar, por ejemplo, en nuestra realidad, si uno, por ejemplo, viaja a Montería, a Medellín, uno compra un tiquete en una terminal de transporte terrestre y puede estar en el rango de los 80 a los 100.000 pesos por lo de la pandemia, y normalmente en avión vale por una aerolínea de bajo costo como es Viva Air, vale ese rango, aunque obviamente viene con unas políticas el rango de equipaje que puede llevar, pero viaja prácticamente con un tiquete que tiene el mismo valor. Hablemos de los elementos que intervienen en este tipo de transporte. Van a pasar a ser los elementos transportadores, que son el avión, no solamente un avión, cualquier tipo de maquinaria, cualquier tipo de ave. Puede ser un helicóptero, una avioneta. También dentro de estos elementos está la tripulación, que es el personal encargado dentro de la aeronave de manipularla y darnos la comodidad. Los controladores del tránsito aéreo, que son como lo que coordinan los niveles por los cuales debe transitar el avión, y el personal en tierra, que son los que se encargan de darle las instrucciones para que el avión se desplace en el aeropuerto. Y los elementos transportados, que son los pasajeros y la mercancía de carga. Bueno, en cuanto a la clasificación, decimos que según su origen y destino la aviación puede ser internacional, nacional, regional. Pues su nombre se explican bastante solo. Internacional cuando es entre países, por ejemplo, no sé, Bogotá, Miami. Nacional cuando sea dentro de un mismo país, por ejemplo, Montería, Medellín. Y regional cuando sea, obviamente, dentro de una misma región, por ejemplo, Montería, Barranquilla. Y un dato interesante, y es que es acerca de nuestro país. No sé si sabían que Colombia actualmente cuenta con 590 aeropuertos y campos de aterrizaje, de los cuales 74, no, creo que 75 actualmente ya pertenecen a la propiedad de la Aerocivil. 14 son pertenecientes a los departamentos, 14 municipales, 9 militares y 185 que utilizan para la fumigación. 214 pertenecen al sector privado. Otro dato curioso es el aeropuerto que contamos en nuestra ciudad, el Aeropuerto Internacional Los Garzones. Según la clasificación que hace la OASI, fuente la Aerocivil, este es tipo 4AC, 4C, lo que nos quiere decir que el ancho de pista es 45 metros. Y la aeronave más utilizada en este aeropuerto es el Airbus A320.
Hablemos entonces ahora sobre la planificación de aeropuertos y la demanda del transporte aéreo. Para hablar de planificación es necesario conocer el concepto, que hace referencia a establecer una metodología para la aplicación de uno o varios programas detallados para el buen desarrollo de una actividad por medio de análisis lógico y deductivo de los procesos y necesidades en busca de la mejor solución. La planificación puede llevarse a unos niveles como puede ser global, regional, internacional y nacional. Vamos a ver los objetivos de la planificación, las fases, el área de influencia, la proyección y por último el avión crítico. Entonces, cuando hablamos de objetivos de planificación, en un aeropuerto es abarcar en su mayoría todos los elementos de un sistema integrado de transporte aéreo, o sea, todos los elementos que posee el aeropuerto se mantengan en equilibrio, en buen funcionamiento y capaces de desarrollarse a la par del crecimiento del futuro tráfico. A fin de utilizar al máximo las posibilidades de que ofrece el enfriamiento del aeropuerto sin recurrir a pasos innecesarios. Para ello, para la planificación, se hace necesario un equipo planificador. Normalmente el equipo planificador, como vemos en el esquema, está conformado por usuarios, transportistas y organizadores representativos, dependencias gubernamentales que pueden formar parte de la Policía Aeronáutica, autoridades centrales y locales encargadas de la planificación del país, fabricantes de aviones, autoridades de transporte nacionales y locales, autoridades gubernamentales de control, como lo son las aduanas, inmigraciones, etc. Bueno, en cuanto a las fases de la planificación, vamos a encontrar dos fases de pronóstico, una de conceptos para los sistemas, plan general de aeropuertos y conceptos para los sistemas, nuevamente. Entonces, pronóstico hace referencia a la preparación a varios términos, como lo son a largo y mediano plazo, de operaciones futuras de la aeronáutica. También tienen que haber aspectos económicos para basar la planificación en el futuro. Los conceptos para los sistemas hace referencia a la elaboración de conceptos básicos de operación e identificación de desarrollos previos para satisfacer las necesidades pronosticadas en todos los usuarios del aeropuerto. El plan general del aeropuerto lo que va a determinar es el trazado general definitivo que mejor se preste a explorar las posibilidades que ofrece el emplazamiento, aprovechando al máximo los accidentes naturales del terreno que pudieran existir. También ese segundo pronóstico se hace con la finalidad no de predecir el futuro con precisión, sino de facilitar como la información que puede ser utilizada para evaluar los elementos de la incertidumbre con respecto que se tienen al futuro. Y los conceptos para los sistemas, en segunda instancia, dice que antes de la elaboración de los planes para las instalaciones dedicadas a los requisitos funcionales que tiene que satisfacer un aeropuerto, hay que considerar y comparar los conceptos para los diversos sistemas operacionales. En la fase más temprana posible, puede que algunos conceptos para sistemas individuales sean incompatibles, pero entre aquellos que sean compatibles solamente podrá determinarse la mejor combinación cuando los planes individuales y en general se desarrollan de manera simultánea, paralela. Bueno, el área de influencia. El área de influencia del aeropuerto es la región donde se lo van a localizar los usuarios potenciales del mismo. El área de influencia se debe conocer de esta los antecedentes históricos, económicos, políticos, sociales, para determinar las variables por utilizar en los pronósticos de la demanda del transporte aéreo.
cómo se realiza la proyección dentro de la planeación. Entonces, la demanda del transporte aéreo se determina mediante el cálculo de pronósticos utilizando modelos matemáticos para proyectar a un futuro la tendencia de las variables en estudio para uno o varios escenarios de tiempo, a corto, mediano y largo plazo, a partir de datos estadísticos aeronáuticos si se trata de la ampliación de un aeropuerto o si se considera para el estudio de un aeropuerto con características similares a las del proyecto. Ahora, cuando se trata de uno nuevo, se recurre a indicadores socioeconómicos de la región que pueden ser demográficos o sus características económicas, políticas y sociales. En cualquiera de los casos, se deben tener presente la variación a considerar y el procedimiento a seguir. Bueno, como dato curioso, ya para dar inicio a lo que tiene que ver con diseño, el avión crítico o avión de diseño esa aeronave, la cual pues puede ser la que pesa más o la que posee grandes dimensiones, que en el caso de los ingenieros, así como utilizamos como para, nosotros diseñamos las estructuras para el peor evento posible, así se diseña la estructura para el aeropuerto, en este caso el avión con unas mayores dimensiones o mayores pesos. Le doy paso a mi compañera María para que continúe con pistas y superficies. Bueno, pistas, número de pistas en cada dirección. El número de pistas que haya de proveerse en cada dirección dependerá del número de movimientos de aeronaves que haya que atender. En primera instancia tenemos las distancias declaradas. Puedes pasar, por favor. Las distancias declaradas. Encontramos el recorrido de despegue disponible, que es la longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que despega. En segunda instancia tenemos la distancia de despegue disponible. Es la longitud de recorrido más la longitud de la zona libre de obstáculos. Tercero, distancia de aceleración y parada disponible. Longitud de recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona de parada. Y la distancia de aterrizaje disponible, la longitud de pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterrice. Seguimos con las dimensiones en la pista. La distancia mínima entre pistas paralelas se trata cuando dentro de un mismo aeródromo hay diferentes vuelos, por lo que se determinan unas distancias mínimas entre sus ejes para que éstas no interfieran con los vuelos que hay. Encontramos de 210 metros cuando el número de clave más alto sea 3 o 4. Los números de clave se explicarán más adelante en una tabla especificada por 150 metros cuando el número de clave más alto sea 2 y 120 metros cuando el número de clave sea 1. Cuando se trata de pistas paralelas previstas para uso simultáneo en condiciones de vuelo por instrumentos, a reserva de los especificados en la PANS aerómodos y los PANSOPs, la distancia media entre sus ejes paralelos será de 1035 metros en aproximaciones paralelas independientes, 915 metros en aproximaciones paralelas dependientes, 760 metros en salidas paralelas independientes, 760 metros en operaciones paralelas segregadas, salvo que en operaciones paralelas segregadas la distancia mínima indicada podría reducirse 30 metros por cada 150 metros cuando la pista de llegada está adelantada respecto a la aeronave que llega, hasta una separación mínima de 300 metros. Y deberá aumentarse 30 metros por cada 150 metros cuando la pista de llegada esté retrasada respecto a la aeronave que llega. En aproximaciones paralelas independientes,
cabe aplicar una combinación de distancia mínima y condiciones atinentes, distintas a las especificadas en los PANS-ANS, cuando se haya determinado que con ello no se menoscabaría la seguridad de las operaciones de las aeronaves. Distancia mínima entre pistas paralelas. Las distancias mínimas entre pistas paralelas se tiene que, bueno, eso lo explicaba anteriormente, ahora se tienen las distancias mínimas entre aeródromos y pistas. Dice, es la construcción de aeródromos y pistas deben observarse y salvaguardarse las siguientes distancias mínimas. 40 kilómetros entre cada uno de los clasificados como 3 y 4. 10 kilómetros entre los de clase 3 o 4 y uno de clase 1 o 2. 3 kilómetros entre los de 2 y 1. Si entre los aeródromos o pistas de 1 la diferencia entre los rombos magnéticos de sus ejes es menos de 10 grados y sus especificaciones de aproximación no se interceptan, la distancia mínima podrá ser de 2 kilómetros si la diferencia entre los rombos magnéticos de sus ejes es mayor de 10 grados. La distancia mínima será de 3 kilómetros. Las distancias mínimas establecidas serán medidas desde el centro geométrico de cada pista. Distancia visible. Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente, el cambio deberá ser tal que debe desde cualquier punto situado a 3 metros por encima de una pista sea visible todo otro punto situado también a 3 metros por encima de la pista, dentro de una distancia igual por lo menos a la mitad de la longitud de la pista cuando la letra clave sea C, D, E o F. 2 metros por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 2 metros por encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos a la mitad de la longitud de la pista, cuando la letra de clave sea B. Y 1.5 metros por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 1.5 metros por encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos a la mitad de la longitud de la pista, cuando la letra de clave sea A. Distancia entre cambios de pendiente. A lo largo de una pista debe evitarse ondulaciones o cambios de pendiente apreciables que estén muy próximos. La distancia entre los puntos de intersección de dos curvas sucesivas no podrá ser menor que la suma de los valores numéricos absolutos de los cambios de pendiente correspondientes, multiplicada por el valor que corresponde entre los siguientes. 30.000 metros cuando el número de clave sea 4. 15.000 metros cuando el número de clave sea 3. 5.000 metros cuando el número de clave sea 1 o 2. O 45.000 metros tomando la que sea mayor. Especificaciones de la pista. Estado de la superficie de la pista. Aquí se describen las condiciones en que la pista debe encontrarse. Encontramos que hay pistas que se encuentran secas. Se considera que una pista está seca si su superficie no presenta humedad visible y no está contaminada en el área que se prevé utilizar. Pista mojada. La superficie de la pista está cubierta por cualquier tipo de humedad visible o agua hasta 3 milímetros inclusive de espesor, dentro del área de utilización prevista. Pista mojada resbaladiza. Una pista mojada respecto de la cual se ha determinado que las características de rozamiento de la superficie en una porción significativa de la pista se han deteriorado. Pista contaminada.
Una pista está contaminada cuando una parte significativa de su superficie en partes aisladas o continuas de la misma dentro de la longitud y anchura en uso está cubierto por una o más de las sustancias enumeradas en la lista de descriptores del estado de la superficie de la pista. Descriptores del estado de la superficie de la pista. Uno de los siguientes elementos en la superficie de la pista, las descripciones relativas E, I y se utilizan únicamente en el contexto del informe del estado de la pista y no tienen como objeto sustituir o reemplazar las definiciones existentes de la OMM. Encontramos la escarcha. Esta consta de cristales de hielo que se forman de la humedad que existe en el aire sobre una superficie cuya temperatura está por debajo del punto de congelación. La escarcha difiere del hielo en que los cristales de aquella crecen de manera independiente y por lo tanto poseen una textura más granular. La expresión por debajo del punto de congelación se refiere a una temperatura del aire igual o menor que el punto de congelación del agua, 0 grados Celsius. Sí. María, una cuestión. No se Diga. enfoquen en eso porque eso no es, o sea, no es lo relevante aquí. Lo relevante es Bueno. la distribución, las dimensiones, o sea, dimensiones de las pistas y luego pasamos a distribución y dimensiones del aeropuerto en sí. Pero no hablemos de escarcha ni niebla ni nada de eso. Simplemente pasemos a dimensiones y distribución. Ok, listo, profe. Pasamos de una a la dimensión. Bueno, longitud de las franjas. Longitud de las franjas de pista. Toda franja se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de paradas hasta una distancia de por lo menos 60 metros cuando el número de clave sea 2, 3 o 4. 60 metros cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por instrumentos. Y 30 metros cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. Las anchuras de las franjas de pista deben ser 140 metros cuando el número de clave sea 3 o 4 y 70 metros cuando el número de clave sea 1 o toda la franja que comprende una pista para aproximaciones que no sean de precisión y visual se extenderán lateralmente hasta una distancia a cada lado del eje de la pista y su prolongación a lo largo de la franja. De por lo menos 75 metros cuando el número de clave sea 3 o 4. 40 metros cuando el número de clave sea 2, 30 metros cuando el número de clave sea 1, 15 metros cuando el aeródromo sea dedicado a labores de fumigación, 12.5 metros cuando sea declarado como campo aéreo. Pistas con zonas de parada o zonas libres de obstáculos. Zonas libres de obstáculos. Cuando se prueba una zona... Pasemos a la terminal. Ya dejemos la pista. Pasemos a la terminal al aeropuerto. Zona terminal. Pásala, ¿no? Bueno, en la zona terminal, eso está compuesta por los edificios, los establecimientos, la zona de parqueo y todo lo que tiene que ver en cuál de la ligera y las reflexiones de los espacios del aeropuerto. Y pasa, Andrés.
Y pues acá tenemos un concepto bueno, un cual tiene varios conceptos, que es literalidad, en plataforma, jerarquía y estructura reflex. Bueno, la literalidad es un espacio o un concepto que podemos distribuir organizándolo dentro de dentro de unos desarrollos o un espacio a la cual podemos hacer varias actividades dentro de ese conjunto de literalidad. En la plataforma, pues ahí desarrollamos cosas que permiten la conformación sencilla para la distribución de la sala, para la sala de abordaje y pues sus actividades que la complementan. En la jerarquía, pues tenemos un desarrollo que lo podemos utilizar en las diferentes alturas, el espacio como de estrategia o la prioridad. Y también podemos tener constantes cambios en el volumen del usuario. Y en la estructura flexible, bueno, esto es una estructura que podemos o que se puede tener como un apoyo de un elemento o un crecimiento del espacio proyectando hacia la posibilidad de un futuro o como lo pueden ver a los lados de como un hospedaje o lo que son parqueaderos para los aviones y todo eso, tienen que viéndolo visible hacia un futuro. Tipos de forma. Bueno, en los tipos de forma encontramos varios tipos de forma, de plataformas, perdón. Estos pueden, como tenemos un tipo de plataforma de terminal de pasajeros, bueno, en este caso de tipo de terminal de pasajeros, nos distinguen la maniobra y establecimiento de los aeronaves que están situados junto al edificio del terminal o que ofrece fácil acceso a la zona de pasajeros con la salida y embarque que podemos tener hacia la aeronave. La plataforma de terminal de carga. Bueno, en la plataforma de terminal de carga podemos disponer junto a los edificios de los terminales de carga y las convenciones de los espacios de los tipos de aéreo de carga. También en los tipos de pasajeros de carga también podemos incluir a los pasajeros y con algunas otras necesidades que podemos hacer entre ese tipo de carga y esas cosas. O otras cosas que no sean tipo de carga. Plataforma de estabilizaciones. De establecimiento. Bueno, en esta plataforma se puede disponerse junto a los edificios de los terminales y convertirse en el espacio de las aeronaves tipo de carga o pasajeros, como ya los vienen. Bueno, en este caso también permanece las estabilizaciones durante largos periodos por paradas de estancia o tripulaciones o mantenimientos menores de la aeronave, aunque se encuentre separada de la plataforma principal. Plataforma de servicio de hangares. Bueno, en esta plataforma se puede decir que es una zona descubierta adyacente a los hangares a los cuales podemos efectuarse el mantenimiento de las aeronaves. En otro tipo, como el del primer tipo, que era de un tipo menor, en este pues ya tenemos otro tipo de mejoramiento de naves más eficaz o más que tenga la aeronave más dañada. En la plataforma en la otra plataforma que podemos observar es la plataforma para aviación general. Bueno, esto se usa para los vuelos de negocios o de personas.
ya es tipo de plataforma, el requisito de diseño. Bueno, también podemos tener varios tipos de diseño. En este diseño de seguridad operacional, bueno, también dirigimos a las maniobras realizadas por los aviones. Bueno, en esas maniobras hay que tener un espacio bastante amplio para que la aeronave se pueda hacer las maniobras que se hace. También puede, para, que, para abastecerse de combustible. También tenemos precisamente toma de agua para el pavimento. O sea, el pavimento tiene que estar húmedo establemente para cuando la aeronave aterrice o el avión aterrice no tenga problemas. Eficiencia. Bueno, la eficiencia también es un diseño. Este es el diseño de una plataforma que es construida a fisionidad de movimiento de la aeronave o los suministros de servicio de la misma. Esto es para que tenga libre movimiento, casi como la primera. En el otro requisito es un requisito geométrico. Perdón, Javier, perdón. Vamos a dejarlo hasta ahí porque nos faltan tres grupos todavía. Fíjense que ya faltan 8 minutos para las 5. Entonces, si seguimos así no van a alcanzar a poner. Envíenmelo por favor en formato PDF, tanto el trabajo como la exposición. Profe, una pregunta, habla con Castilla. Yo estoy aquí con Javier, Sí. Vamos a poner, yo voy a poner en el mismo computador de yo porque yo tuve problemas técnicos. Sí, pero no, ya cerremos esta posición porque ya nos faltan 7 para las 5 y nos faltan 3 grupos más. Entonces ya. Ok, genial. Entonces, para que tenga en cuenta que yo estoy aquí yo con él. Ok, listo. Ingeniero, una inquietud. Lo que pasa es que este formato no permite enviárselo PDF, sino el link. Entonces yo le incluyo dentro de un archivo de Word, lo convierto en PDF, el link de eso, ¿yo? Ok, está bien. Listo, pase el siguiente grupo, por favor. Ya. Voy a pasar yo, ingeniero. Adriana, ¿van a pasar ustedes? No. Sí, señor. Listo. ¿Logran ver la pantalla ya? Sí. Bueno, listo. Vamos a exponer hoy sobre el diseño de terminales marítimos y fluviales. Nuestro grupo está conformado por Jorge Cabrales, Adriana Rala y Edison Mestra, pero en el momento él no se encuentra, pues no se comunicó con nosotros ni nada, pero pues vamos a hacer la exposición. Paso. Bueno, terminales marítimas. Podemos definir terminal portuaria como la instalación o conjunto de instalaciones portuarias que constituyen la interfase entre el modo de transporte marítimo y los demás modos de transporte. No debemos confundir los puertos con terminal portuaria, pues un puerto es el conjunto de distintas terminales, instalaciones y sistemas auxiliares que posibilitan la actividad del propio puerto. Adriana, no estoy viendo la presentación. ¿Cómo, profe? No se ve la presentación. Y ahora, ya. Sí, ya. Sí. Bueno, terminales
algo esencial en el funcionamiento de un puerto, tendiendo a especializarse en un tipo de carga y subtipos de materiales. Debido a su importancia, el resto de los elementos del puerto deben posibilitar su funcionamiento de forma segura y eficiente. Los elementos de la terminal portuaria. Infraestructuras marítimas, tales como las obras de atranque y de amarre, son estas. Además de las infraestructuras de abrigo propias del puerto, pues. Infraestructuras terrestres. Estas posibilitan el desarrollo de las actividades portuarias, tales como carga y descarga y almacenamiento. Equipos necesarios. Estos necesitan realizar dichas operaciones tales como grúas, móviles y fijas. Y por último y esencial, los recursos humanos, necesarios para que todo funcione, así como la tecnología informática necesaria para gestionar de forma eficiente todas las actividades. Es decir, todas estas infraestructuras y recursos, tanto técnicos como humanos, deben analizarse en 3 niveles: físico, operativo y organizativo. Un correcto análisis de cada uno permitirá asegurar el correcto funcionamiento de la terminal de forma segura y eficaz. Subsistemas de la terminal portuaria. Bueno, para entender este funcionamiento y gestión de una terminal portuaria, es necesario dividirla en diferentes subsistemas de manera que cada uno de ellos se encarga de la realización de una u otra tarea. Existen 4 subsistemas dentro de toda terminal. El subsistema de carga y descarga. Esta se encarga de resolver la interfaz marítima entre el lado mar y la terminal. Debe atender a la demanda de descarga y descarga de la mercancía de buque con rapidez y seguridad de una forma integral, tanto en atención directa al barco como en lo que respecta a la relación de los medios de distribución de cargas con el resto de la terminal. El principal problema que plantea el movimiento de cargas dentro del muelle es el tiempo muerto de las grúas que descargan los buques y el uso de los recursos para la realización de las tareas, con unos costes elevados. Entonces, estos son esenciales para este subsistema, ya que las grúas de muelles en las que hay que conjugar 2 concepciones contrapuestas, como son la especialización y la flexibilidad, teniendo presente que la mayor especialización de la máquina no implica que los rendimientos obtenidos sean mayores y que las máquinas que son competentes en diversas actividades no suelen producir rendimientos suficientes en ninguna de ellas. Subsistema de almacenamiento. Bueno, este es el lugar de almacenamiento temporal de la mercancía durante su estancia en la terminal. Ocupan la mayor parte de la superficie de la terminal, cuya disposición y extensión están estrechamente relacionadas no solamente al tráfico que los otros subsistemas reclaman, sino que la elección de los medios de manipulación que en este subsistema vayan a trabajar. Subsistema de entrega y recepción. Bueno, este subsistema corresponde a la interfaz existente entre la zona de almacenamiento y los sistemas de transporte terrestre, como carretera, línea ferroviaria, y comprende 3 procesos. Entre esos está el proceso de llegada del modo terrestre, proceso de recepción y control de la carga y proceso de carga. Esta descarga de los vehículos y viceversa. Lo integran las puertas terrestres para camión y ferrocarril, con aquellas instalaciones que se dispongan para facilitar la captación del alto volumen, que en esas zonas se adquiere los espacios precisos para realizar la operación. Como he dicho, es esencial el sistema de obtención e intercambio de información establecido en este punto, especialmente el medio de obtención y de comunicación con el control central de la terminal. Subsistema de transporte interno. Este comprende el uso de vehículos o equipos para el traslado de la mercancía desde el muelle hacia la zona de almacenamiento y viceversa, y algunas veces hasta la zona de entrega y hasta la zona de entrega y recepción. Diseño de la terminal. Bueno, área de operación. El área de operación se trata de la zona más próxima a la línea
de atranque, por lo que se entiende que es aquella que se realiza, en la que se realizan las operaciones de carga y descarga de mercancías en los buques. La DICAR, que es la autoridad encargada de la regulación a nivel marítimo y fluvial en Colombia, que se ciñe a las recomendaciones de la PIAN, recomienda tener en cuenta las siguientes observaciones. Características y números de equipos de carga y descarga. Otra es características y equipos utilizados para la interconexión interna entre este área y la de almacenamiento. Y por último, la localización de los servicios u operaciones auxiliares relativas al buque y a las operaciones de carga y descarga del mismo. Se recomienda que la profundidad de esta zona no oscile entre los 22.5 y valores superiores a los 100 metros. No obstante, para el caso de una instalación de atranque para uso de contenedores, se aconseja que dicha profundidad oscile entre los 30 metros para atender a buques FEDER y supere los 70 cuando las grúas de contenedores sean tales que puedan atender buques Malacamats. A continuación muestro la imagen de referencia. En esta se distinguen tres zonas. La más próxima al mar, la cual debe ser superior a los 2.5 metros para albergar los equipos de amarre, y las otras dos bajo grúa y parte trasera de la misma, reservada para los carriles donde los equipos realizarán la interconexión con el patio. Bueno, el diseño de planta se lo explicará mi compañero. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, se escucha. Diseño en planta. En una concepción sistemática interna de una terminal portuaria, su capacidad será la menor de las capacidades de los subsistemas que la integran en un periodo anual. Sus sistemas de carga y descarga de buques, capacidad por la línea de atraque, su sistema de interconexión, su sistema de almacenamiento y su sistema de recepción y entrega terrestre. Es por ello por lo que en este diseño los subsistemas limitantes serán los de atraque y almacenamiento, dada por su gran dificultad de ampliación cuando estos quedan limitados. Dale, pasa. Capacidad por la línea de atraque. Los principales aspectos a tener en cuenta para la realización del siguiente cálculo de capacidad de línea de atraque son los que se mencionan a continuación. Tráfico de mercancía a manipular según su caracterización medida en TEU sobre año. Distribuciones estadísticas de llegadas de buques, además de sus características y tiempos de servicio. Alineaciones de atraque en términos de longitud y calado. La productividad del equipamiento de muelle y cantidad de estos, es decir, la productividad del puesto de atraque. El nivel de calidad de servicio medido a través de la espera relativa, considerado como admisible. Bueno, a continuación les mostraremos pues una ocasión que según el autor Mofford, que está ahí, por la cual se define la capacidad por línea de atraque, donde CLA es la capacidad anual de la línea de atraque en TEU sobre años, donde N es el número de atraques, donde el daño son las horas al año en las que la terminal se encuentra en operativo, donde P es la productividad anual media de atraque medida en MOV sobre hora, donde F es el factor que establece la proporción de llegada de tipo de contenedores. Dale, paso. El número de atraque se define como el
cociente entre la longitud de línea de atraque existente y la eslora del buque, tipo más una cierta distancia que marcaría la separación entre ellos. Como se ve aquí, también hay una fórmula para estos son, que es n es igual a longitud sobre la línea de atraque sobre la eslora del buque de tipo más KSP. Su sistema de almacenamiento. Bueno, este está vinculado a la capacidad y área designada al diseño de la terminal. No se establece un área mínima sobre norma. Depende de la proyección y frecuencia de recepción que se estime para el puerto, donde nos encontramos con un subsistema de recepción y entrega y un subsistema de transporte interno, donde es el área destinada a que los camiones pueden entregar los contenedores que traigan consigo para ser transportados por mar o bien recibir aquellos de importación para llevarlos a su destino final, tierra adentro. Por ello se recomienda diseñar un total de 6 carriles de circulación de 4 metros de ancho repartidos de la siguiente forma: 2 carriles de circulación de entrada, un carril adyacente a los 2 de entrada, 2 carriles de circulación de salida y un carril adyacente a los 2 de salida. Dale. Bueno, existen 3 tipos de circuito aduanero en el paso de un contenedor hacia el exterior de una terminal. El circuito verde. Bueno, el circuito verde es el que no realiza el control de ningún tipo, por lo que el camión podrá salir de la terminal sin necesidad de su paso por aduanas. El circuito amarillo. Bueno, este circuito amarillo es obligado el paso del camión por aduanas para una inspección documental del contenedor. El circuito rojo. También es obligado el paso del camión por aduanas, aunque esta vez se lleva a cabo una inspección física del contenedor, además del control documental citado en el circuito amarillo. Dale. Instalaciones auxiliares. Bueno, estas instalaciones auxiliares se definen 3, que serían las oficinas, taller y parking de maquinaria y redes de servicio. Bueno, oficinas. Es el área reservada para oficinas. Se ubicará en la zona donde convenga. Tiene que estar ubicado en un lugar visible y de fácil acceso para las personas. Taller y parking de maquinaria. El taller y parking de maquinaria también estarán ubicados en la que constituye una gran zona en la que se realizan mantenimientos a la maquinaria. Debe estar ubicado en una zona lejana a las oficinas y al área de espera. Redes y servicios. Nos encontramos con la iluminación, que es una de las fundamentales, red de posicionamiento para equipos automáticos, red de contraincendios, red de abastecimiento de agua, red de drenaje, red de pluviales y red de saneamiento. Bueno, a continuación nos encontramos con algunos ejemplos de diseños marítimos y fluviales. En la primera imagen nos encontramos con un modelo de proyección del puerto de Necoclí y Turbo, que está ubicado pues aquí en Colombia. En la segunda imagen nos encontramos con Marina de Arechi en Salerno. En esta tercera imagen nos encontramos con Portonoví Marina de Montenegro. Y en la última imagen nos encontramos con Marina Dagia Napa, que está ubicada en Chipre. A continuación la dejaré con mi compañera, que les presentará pues 2 videos también relacionados con el tema. ¿Pueden escuchar? Sí. Bueno, el audio del video yo no lo escucho.
No se escucha nada. En el método más innovador a la hora de acometer una Y obra ahora marítima. sí logran escuchar. El abanico de Sí. posibilidades. Sí, ahora sí. Acciona Infraestructuras, con más de 100 años de experiencia en la construcción de obras portuarias, se sitúa a la vanguardia del sector con el desarrollo de una serie de tecnologías propias que, además de industrializar el proceso constructivo, respetan el compromiso medioambiental y de prevención de la compañía. Gracias a su versatilidad, su resistencia y su durabilidad, la tecnología de cajones se ha convertido en el método más innovador a la hora de acometer una obra marítima. El abanico de posibilidades de diseño que ofrece esta tecnología hace que estos elementos estructurales tengan múltiples aplicaciones en el terreno de la construcción, no solo centrándose en muelles o diques verticales, sino que pueden formar parte también de depósitos marítimos, cimentaciones offshore, duques de alba y estaciones marinas. Incluso la tecnología de cajones, a diferencia de la opción de escollera, permite ejecutar una solución mixta compuesta de dique y muelle a la vez. En definitiva, un cajón es una estructura compuesta de hormigón y acero que puede ser configurada de infinidad de maneras para aportar rigidez y estabilidad a cualquier construcción marítima imaginable. De hecho, Acciona posee el dique flotante Cujira, que además de ser tecnología propia, es el cajonero más grande de Europa y ha construido el cajón de hormigón armado más grande del mundo, con 66,5 metros de longitud, 24,6 metros de ancho y 34 metros de altura. El primer paso en la construcción del cajón es la introducción de la balsa de la solera en el cajonero. Tras el hormigonado y fraguado del hormigón de la solera, inicia la bajada del paraguas y acoplamiento del encofrado. A medida que se va deslizando y hormigonando, se va sumergiendo la parte acabada del cajón. Después de la construcción del cajón, se libera el encofrado, dejando el cajón preparado para la botadura. El vertido de escollera, para la ejecución de la cimentación donde se fondearán y apoyarán los cajones, se realiza mediante gánguiles. Terminada la banqueta, los remolcadores llevarán el nuevo cajón y lo fondearán lastrando las celdas del mismo, dejándolo estable y preparado para construir la superestructura del futuro muelle o dique. Uno de los motivos principales por los que la tecnología de cajones es puntera a nivel mundial es por la reducción de plazos de construcción, llegando a ser capaz de construir 200 metros de dique al mes. Esta ventaja, además, resulta mucho más segura para los trabajadores que los métodos tradicionales, ya que se trabaja en el propio dique flotante, que es como una fábrica marina en la que las medidas de seguridad son mucho más fáciles de implementar y controlar. El coste ambiental es otro de los motivos por los que definitivamente esta tecnología es tan recomendable, ya que lleva implícita una reducción significativa de consumo de recursos naturales y, consecuencia de ello, una reducción importante de tránsito de vehículos pesados. Esto elimina de manera definitiva grandes cantidades de CO2 y reduce los niveles de ruido, además de evitar colapsos en las obras y potenciales accidentes circulatorios. Otra ventaja logística que aporta este sistema es la posibilidad de fabricar los cajones y acopiarlos en un lugar diferente al que va a ser su posición definitiva, de manera que cuando vayan a ser utilizados se refloten y se arrastren vía marítima hasta su lugar definitivo. Esto soluciona muchos problemas de espacio en obra y supone menor afección al medio ambiente. Acciona tiene en propiedad 3 cajoneros preparados para acometer cualquier obra marítima en cualquier parte del mundo. La Balea, el pequeño de los 3, supone una solución versátil y fácil de transportar. Es capaz de fabricar cajones de 26 metros de eslora, 17 metros de manga y 18 metros de puntal.
El Cujira, que posee el récord mundial por la construcción del cajón de hormigón armado más grande del mundo, es capaz de fabricar cajones de 67 metros de eslora, 32 metros de manga y 34 metros de puntal. Y como última adquisición, en tecnología más actual, íntegramente diseñado y construido por Acciona, está el Cujira 2, capaz de fabricar cajones de 57,5 metros de eslora, 26 metros de manga y 30 metros de puntal. Estas capacidades, sumadas al know-how que ha ido adquiriendo Acciona a lo largo de los años, nos convierten en la compañía idónea para acometer cualquier proyecto de estas características de una manera eficaz, segura y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, listo, eso era todo de la exposición. Listo. Entonces, Gracias. acuérdense de enviarme todo eso en formato PDF y si los videos están con algún enlace, me envían el enlace también, por favor. Pase el siguiente grupo, por favor. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, venimos ya nosotros. Profesor, ahora venimos nosotros. No, venimos nosotros, ya habíamos dicho antes. No sé. Arréglense ahí igual. Tienen que alcanzar a exponer los dos en 43 minutos. Ahí se ve la presentación. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí. Buenas tardes, pues nosotros vamos a, mi grupo está conformado por Juan Mangones, Alberto Mario Ortega, Elías Pérez y Mariana Tuirán. Les vamos a hablar sobre el diseño de terminales de transporte terrestre. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es una terminal de transporte terrestre. Una terminal de transporte terrestre es una edificación complementaria del servicio de transporte terrestre que cuenta con instalaciones y equipamientos para el embarque y desembarque de pasajeros o cargas de acuerdo a sus funciones. Estos deben contar con un certificado de habilitación técnica de terminales terrestres emitido por el Ministerio de Transporte y que acredita que cumple con los requisitos y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones NSR 10. Estas pueden ser de propiedad pública o privada. Los parámetros para la implementación de las terminales consta de la población a servir, el número de operadoras, la relación con otras ciudades, la dinámica de movilidad de la zona y los espacios complementarios de la terminal. Bueno, los requisitos para la creación de un terminal de transporte terrestre consta de dos factores. Uno es el estudio y es un estudio de factibilidad que contenga la justificación socioeconómica, operativa, técnica y ambiental del proyecto. Y el segundo factor es el instructivo técnico, que son los requerimientos emitidos por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tomando en consideración las siguientes fases, que son 5. La primera fase es la observación y recopilación de información, donde será primordial las características socioeconómicas de la ciudad, el uso del suelo, la oferta de transporte, la demanda de transporte y la proyección de la infraestructura. En segunda fase tenemos la estructuración de los estudios. En esta fase se encuentra lo que es la topografía, la identificación y análisis de la red de abastecimiento de servicios básicos y existentes, estudios de arquitectura como son los andenes, el área de circulación,
los accesos, las baterías sanitarias y parqueaderos públicos. También el estudio de impacto ambiental y el prediseño y costo de alternativas. En tercera fase tenemos el diseño arquitectónico definitivo, que se muestra que la alternativa seleccionada es viable técnica, ambiental, financiera y económicamente. De esta manera se podrá realizar los diseños de estudios definitivos. En la cuarta fase es sobre las bases de convocatoria para la planificación integral que comprenden las diferentes ingenierías. Y por último, la fase 5 son los estudios definitivos, que es donde los diseños de la terminal terrestre están comprometidos por los estudios y diseños de ingeniería, planos, cronogramas y presupuestos, como son los diseños de pavimentos, el diseño estructural, diseño eléctrico, teléfonos y sonido, diseño electrónico para control de las operaciones de la terminal, diseño del sistema contra incendios, señalización exterior e interior, el plan de manejo ambiental y los costos de inversión, reinversión, administración, operación y mantenimiento del proyecto. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de la clasificación de las terminales de transporte terrestre. Las terminales de transporte se pueden clasificar según su localización en regional, departamental y municipal, y según su función también se pueden clasificar en central, de paso, local y servicio directo o expreso. En la terminal de transporte central es el punto final o inicial en recorridos largos. En ella se almacenan y se dan mantenimiento y combustibles a las unidades que dependen de ella. Las de paso son el punto en donde la unidad se detiene para recoger pasajeros, para que estos tomen ya sea un descanso y se surtan de lo más indispensable, y para que el conductor se abastezca de combustible y si tiene algunas fallas mecánicas pueda solucionarlas. Este tipo de terminal cuenta con paraderos para el transporte colectivo local, como son los taxis, las camionetas, los microbuses y autobuses suburbanos. La terminal de transporte local son las que ejercen una influencia considerable sobre la funcionalidad de la ciudad, sobre los usos del suelo aledaño, y pueden ser una fuerte, pues pueden generar impactos ambientales y urbanísticos si no se regulan adecuadamente. Y por último, el servicio directo o expreso es aquel donde el pasajero aborda el vehículo en la terminal de salida y este no hace ninguna parada hasta llegar a su destino. En cuanto al diseño de las terminales de transporte, de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC 5454, las normas que se deben tener en cuenta para un adecuado diseño en una terminal de transporte terrestre son las siguientes. Estos son los parámetros como más básicos que exige la Superintendencia de Puertos y Transporte, y las cuales periódicamente realiza inspecciones en cada una de las terminales de transporte pues, del país. Estas se dividen en puntos de información. Estas terminales son aquellas áreas o zonas dotadas de señalización y personal capacitado con el objetivo de asistir exclusivamente a los usuarios en los servicios de transporte y servicios conexos que ofrece cada terminal. El área de sanidad pues son el conjunto de áreas tales como la enfermería, la alcoholimetría, que es el lugar donde cada conductor
realiza su prueba de alcoholimetría y antes de salir de la terminal. Y también están las salas de conductores, que es donde los conductores llegan, descansan, tienen un momento de esparcimiento durante su tiempo de descanso. La señalización son el conjunto de elementos y demarcaciones que tienen como objetivo informar, prevenir a los usuarios, conductores y funcionarios sobre la localización de los servicios, indicaciones de emergencia, información de seguridad y demás situaciones que puedan generar inseguridad para los que prestan este servicio. En cada terminal, como se ve en la imagen, debe haber un plano a escala donde se puedan visualizar dónde quedan los baños, las rutas de salidas de emergencia y todo esto. Las casetas de control son aquellas áreas destinadas a la autorización, control y registro de vehículos que ingresan y salen de cada de las terminales. Los patios operativos son las áreas donde debidamente señaladas y demarcadas, que son destinadas a las maniobras de los vehículos en la movilización a parqueaderos y plataformas. Las plataformas son zonas destinadas para el seguro embarque y descenso de pasajeros. Es donde todos los pasajeros pues suben y bajan de los buses y deben estar libres de vendedores ambulantes y demás personas que no estén en las operaciones de la terminal. Pues, los accesos son las áreas acondicionadas y señaladas para el acceso seguro de usuarios para el servicio público urbano de buses y taxis y terminales. Control ambiental. Estas zonas donde se hace referencia a las acciones que hace la terminal para realizar el manejo de residuos sólidos, de manejo de grasas, de vertimientos de agua y residuos sólidos. En los servicios sanitarios, pues es el área de los baños públicos, de las duchas, de las terminales, y estas deben de contar con un buen mantenimiento, estar en buenas condiciones y una buena salubridad. Circulación peatonal. Es el estado de los corredores peatonales, el cual debe garantizar un libre y segura movilización dentro de las áreas de la terminal y los servicios conexos a los usuarios. Se tienen en cuenta los corredores, las rampas, los ascensores, las escaleras y las salas de espera. Los accesos vehiculares son pues, donde ya entran los usuarios, los particulares, y también donde se presta el servicio de parqueadero a los particulares. Y la accesibilidad e inclusión, pues hace referencia a las condiciones que debe tener la infraestructura de transporte correspondiente a lo estipulado en la Ley 1618 de 2013, en donde debe adecuar sus espacios como parqueaderos, espacios públicos para el uso de personas discapacitadas. Pues ahora los dejo con mi compañero. Buenas tardes. La reglamentación vigente para que la creación y posterior habilitación de un terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera se lleve a cabo, es necesario que éste cumpla con los requisitos mínimos que aparecen en los siguientes artículos. Aclaro, los siguientes artículos hacen parte del capítulo 3 del decreto número 2762 del año 2001. Bueno, el artículo 8 es sobre el estudio que para la creación y operación de un terminal de transporte por carretera se deberá efectuar por la sociedad interesada, ya sea privada, pública o mixta. Un estudio de factibilidad que contenga la justificación económica, operativa y técnica del proyecto. En el artículo 9 tenemos la justificación técnica. El estudio anterior debe contener como mínimo número de empresas de transporte, número y clase de vehículos, número de despachos, rutas que confluyen tanto en origen, tránsito o destino, número de habitantes, en cuyo caso el municipio que aspire a tener la terminal debe tener una población certificada. Y por último, en el artículo 10 está la aprobación del proyecto. El peticionario deberá
presentar una solicitud formal dirigida al ministro de Transporte y adjunto al estudio del que trata la licencia de urbanismo. Bueno, como primero tenemos por qué son importantes las terminales de transporte. Estas son de gran importancia para la región, ya que organizan y distribuyen de manera ordenada el tránsito de vehículos, ya sea intermunicipalmente o interdepartamental. Aquí le traemos como ejemplo la ciudad de Palmira, ya que como podemos observar que siendo el segundo municipio más grande después del departamento de Cali, no cuenta con una terminal de transporte terrestre, sino que se lleva a cabo de manera irregular y son de todo y sin todos los permisos de seguridad necesarios. Por ende, se arriesga la integridad de los habitantes y causa problemas en la movilidad, ya que se bajan en las vías públicas y esto causa trancones o desvíos. Actualmente es muy necesario llevar a cabo esta obra, ya que esto ayudará mucho a la movilidad y organización de sí misma. Actualmente Palmira cuenta con 100.000 habitantes. También si miramos el mapa, Palmira es uno de los puntos de tránsito casi que obligatorios para varias rutas que se dirigen a Cali. También cuenta con una gran cantidad de población en zona rural, con un aumento en la necesidad de una estación terrestre de transporte. Que esto le facilitará a las personas en el campo dirigirse a la ciudad, ya sea a vender su mercancía o a trabajar. Igualmente le facilitará a las personas de la ciudad dirigirse al campo. Con esta terminal, ¿qué problemas solucionaríamos? La desorganización, la congestión vehicular, los problemas sociales, invasión del espacio público, deslealtad en la venta de pasajes, e inseguridad. También el incremento en la comodidad de viaje, entre otras. Pues ahí, pues por el corto tiempo no hay una tabla donde de la última intervención que hizo la Superintendencia de Puertos y Transporte, donde dio un diagnóstico de la infraestructura vial. Pues aquí tengo de ejemplo la terminal de aquí de Montería, y pues donde tuvo una calificación del 57% de aprobación hacia la terminal. Pues esto es todo, espero que me haya gustado. Muchas gracias por su atención. Ok, listo, gracias. Último grupo, por favor. Ya, en el momento estoy compartiendo la diapositiva. ¿Se ven? Sí, sí se ve. Buenas tardes, mi grupo va a hablar sobre diseño de terminales de transporte ferroviario. Está conformado por César Velázquez, Alexander Marzolas y Joaquín Rodríguez, y mi persona, Laura Cámara. Puedes pasar. El sistema ferroviario puede catalogarse como un sistema diseñado. Es una entidad hecha por el hombre que se trata o estudia como un todo y tiene propiedades emergentes. Puedes pasar. El manual de normatividad férrea es el de Colombia. Las principales factores que incluyen el diseño son la velocidad de proyecto en la línea férrea en cuestión, criterios de seguridad frente al descarrilamiento, clasificación de la línea, aceleraciones transversales en curva en planta. Puedes pasar.
Bueno, vamos a hablar sobre la historia de Colombia, sobre el transporte férreo. Tiene una historia extensa, la cual ha sido poco estudiada, cuyo nacimiento se remonta hace más de 100 años, comprendido como un proyecto de impacto para el país y respaldado por la Ley 18 de 1881. Esto también se da a pesar que se da en esa época, ella trasciende de las áreas férreas del país y buscaba unificar, dándole un nuevo horizonte a este sistema. Cuando inició, les dieron 75 años y no pagaban impuestos. Y 50 años para que lo que se transportara no tuviera IVAs ni nada de eso. Puedes pasar. Bueno, hablemos sobre la planeación, que existen 3 niveles. El primer nivel es el nivel estratégico, que es a largo plazo. Ya en este nivel están determinadas las decisiones políticas del desarrollo y las estrategias de operación del sistema. Este incluye diseño de red física, localización de las facilidades principales, adquisición de material rodante, definición de tipos de servicio y políticas de tarifas. El nivel táctico, este es a mediano plazo. Este busca asegurar sobre un horizonte de mediano término el eficiente y racional aprovechamiento de los recursos con el que se cuenta para lograr un óptimo desempeño del sistema. Estas decisiones apuntan principalmente al diseño del servicio que prestará la red. Están 3 ejemplos que son la selección de rutas y tipos de servicio, reglas de operación en cada terminal o patio, política de vehículos. Pasa. Ajá. Nivel operacional, este es a corto plazo. La planeación es realizada por gerentes locales de los procesos en un ambiente dinámico donde el factor tiempo es relevante y todos los recursos del vehículo facilitan actividades. Deben presentarse claramente detallados. Algunas de estas actividades son itinerarios de servicio, ruteo y asignación de vehículos y tripulantes, ubicación de recursos y reposicionamiento de vehículos vacíos y programación de mantenimiento. Gracias. César está por ahí. Toca a César ahora su parte. Bueno, mi nombre es César. Me toca el diseño de los vehículos. El diseño de los vehículos. Recuerden que el énfasis también estaba en la parte de la estación, no de la vía ni del vehículo, sino de la estación. De la estación. Ok, bueno, siguiendo con el diseño de los vehículos, en esta fase corresponde al nivel de planeación estratégico. En la selección de los equipos rodantes o vehículos del sistema ferroviario, se sugiere dar prioridad a los criterios de selección basados en la eficiencia y seguridad de la tracción como son las locomotoras, así como la rapidez de desalojo en la carga que esos son los vagones, sin dejar de considerar los aspectos de costos, facilidad y requerimientos de mantenimiento. César, no se te escucha nada. Y ahora me escuchan. Profe, ¿se escucha ahora? No
estoy escuchando. Profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, siguiendo con la diapositiva, que es la selección de los vagones, sino que mis compañeros me dijeron que no se escuchaban, entonces, No, ahora por sí eso se fue que le escucha. pregunté. No se estaba escuchando antes, pero ahora sí se escucha. Ok. Bueno, entonces, siguiendo por la selección de los vagones, en la selección del vehículo de carga, que son los vagones, el aspecto más importante es la idoneidad del mismo, tanto con la carga que va a contener y a desalojar, como con la infraestructura en que va a traficar. La combinación de ambas circunstancias impactará en los rendimientos de todo el proceso. ¿Puedes pasarla? Ok. En la interacción entre vagones y sistemas tenemos varias. Los vagones que son de locomotora, que son de vía férrea, la relación carga-tara de los vagones impacta en el tonelaje total que arrastra el tren, así como el consumo de combustible de la locomotora. Las cargas totales por eje sobre la vía y el desgaste del sistema de frenos del vagón. Los vagones operación. El mecanismo de operación de las compuertas, si se trata de vagones tolva, y el sistema de acoples rotatorios, que son vagones que vacían mediante volteo, contribuyen al tiempo total de descarga, afectando a su vez el tiempo de ciclo del tren. Y los vagones vía férrea, las dimensiones del vagón influyen en la longitud de diseño de los patios, los muelles de mina, las fosas de descarga, las vías de escape y los desvíos, así como en el gálibo de diseño de las infraestructuras de vía. También los vagones de infraestructura. La capacidad del vagón está en relación directa con el tamaño de la flota o parque requerido, y este a su vez determina las necesidades de infraestructura adicional, como talleres, vías de almacenamiento, etc. Ahora hablaremos de las instalaciones de una vía férrea. Esta fase corresponde principalmente a nivel de planación estratégico o a largo plazo. Pregunta, un momento. ¿Ustedes hicieron la parte del diseño de la estación, de la terminal del tren? Más adelante, ingeniero. Ok. Continuando con las diapositivas, el principal impacto que tienen las infraestructuras de las vías férreas se aprecia en el desempeño o funcionamiento del sistema como tal principalmente. Entonces, es así como puede establecerse una relación directa entre la capacidad física de las facilidades de la estación y las demoras en el tránsito o los problemas de congestión. Aunque los sistemas de señalización y control son determinantes para agilizar el movimiento y dar fluidez de tránsito, en los trenes existirá una capacidad infinita de la misma, la cual caracterizará en mayor medida el desarrollo de las operaciones. Las principales interacciones que pueden darse son vía férrea, dinámica del tren. El tipo de perfil que presente la vía tiene una influencia directa en la dinámica del tren y por lo tanto en su modo de conducción, así como se indica a continuación. Perfil de vía recto y horizontal. Esta parte es la más idónea para un movimiento estable del tren, ya que puede aumentar la velocidad hasta los límites permisibles y asegura una buena reserva de energía cinética para las puestas en la vía. El perfil de vía quebrado es cuando hay bajadas y subidas cortas, así como reiteradas, y además se conduce el tren con un máximo de peso. Es conveniente que la conducción a plena carga
y no sea a plena carga y no en vacío, ya que así puede aprovecharse mejor la energía cinética que se acumula en las bajadas y no se aminora la velocidad del tren. Las pendientes de grandes longitudes, este tipo de perfiles requieren la máxima pericia del operador en el tramo. Ante un cede de una subida hay que ganar el máximo impulso. Entonces, una vez iniciado el ascenso, la resistencia aumenta y la velocidad disminuye, por lo que la tracción de la locomotora se incrementará hasta que se equilibre con la resistencia del movimiento. Los equipos de la vía férrea, la capacidad portante de la vía condicionada al máximo peso del eje de los vehículos que circulan por ella. Por otra parte, también la máxima pendiente de vía se orienta sobre la necesidad de una mayor tasa de frenado en los carros y la exigencia de contar con sistemas de freno adicionales como el freno directo y las locomotoras y los vagones. Las operaciones, al disponer de una vía de tipo doble o sencilla, se define el tipo de encuentros o cruces que tendrían los trenes cargados y vacíos, la ubicación de los patios de maniobra, los patios de carga, el tipo de enlace entre ambos, los tiempos de tránsito del tren, por tanto la productividad del sistema también. Entonces, el grado de inclinación de las pendientes limita también la máxima velocidad de descenso para las operaciones de las cuestas. Los sistemas de señalización y control. Hay una relación muy cercana entre estos dos elementos, ya que el diseño de las vías dependerá de la dimensión y el alcance del sistema de señalización y de control, en cuanto al número y la ubicación de las señales y los dispositivos de protección del tren, tales como los detectores de ejes calientes, detectores de aparejados caídos, señales de alcantarillado y el control para las vías de escape. Aquí unos ejemplos de los aparatos de cambio de vías de escape, una imagen que se puede apreciar, el detector de ejes calientes, detector de aparejos caídos, y a continuación continúa mi compañero. Bueno, el diseño del sistema de señalización y control. Esta interacción de la señalización y control con el resto del sistema, el principal efecto es sobre la eficiencia y seguridad de la corriente de tránsito ferroviario. En tal sentido, hay que destacar las siguientes interacciones. El diseño de las maniobras. Pues esta fase corresponde al nivel de planeación táctico. ¿Esto qué quiere decir? Que los procedimientos operativos para el sistema deben formularse teniendo como ejes la reducción de los tiempos de ciclo, las mejoras prácticas para la formación de trenes, la consolidación de vagones cargados y vacíos, la logística de carga y descarga, el acceso al tráfico en línea principal y las maniobras de entrada y salida de los patios. Durante toda esta fase es crucial la consideración y adaptación del reglamento ferroviario internacional para garantizar la seguridad del personal involucrado en las tareas. Diseño del itinerario. Esta fase corresponde al nivel de planeación operacional. Para la elaboración de los itinerarios pueden tomarse como marco de referencia las siguientes premisas: de avance local con prioridad en los encuentros para los trenes cargados, considerar modelos de avance basados en velocidad promedio por tramo, seleccionar secuencias de marcha que favorezcan la dinámica del tren y centrar la atención en el ciclo de rotación de los vagones vacíos. Gracias. Y la parte de la estación. ¿No la incluyeron? No les escucho. Sí, ingeniero, un momento que vamos a mostrar un video. Le vamos a
Mandaron Un video que un muestra la video. parte de... Está sin audio. No se escucha el audio. No. Sí. Compartir, ahora sí, ya. Transporte ferroviario. ¿Qué es el transporte ferroviario? Se entiende por ferroviario que es el sistema de transporte terrestre guiado sobre rieles de acero y utiliza la fuerza motriz proporcionada por la máquina de vapor. Objetivo. Desde el inicio de la era industrial, el ferrocarril fue una de las herramientas fundamentales para la expansión de las economías y la ocupación de territorios. La primera máquina de vapor fue diseñada por el inglés Richard Trevithick el 24 de febrero de 1804. Su desarrollo se produjo en la primera mitad del siglo XIX, como parte de la revolución industrial, permitiendo el transporte de personas y mercancías a un bajo costo y en forma regular y segura. Rápidamente se comenzó a implantar líneas ferroviarias en otros países, tales como los que estás viendo en pantalla. Tipos de cargas ferroviarias. Furgón 50. Los furgones se emplean para transportar productos que requieran protección contra la intemperie. Furgón 60. Existen variaciones de estos carros con control de clima para mercancías que así lo requieran, como frutas, carne congelada y animales vivos. Góndola. Las góndolas son carros de descubiertos que transportan todo tipo de material que no necesita protección contra el medio ambiente. Tolva granalera, mineral, se utilizan para el transporte de productos industriales como el carbón. Carro tanque, se utilizan para el transporte de productos líquidos o gaseosos. Plataforma de intermodal, las plataformas se utilizan para el transporte de carga en general a carga pesada. Tribinel automotriz, Autorac, estos carros son utilizados para el transporte de automóviles nuevos. Existen variación de abiertos y cerrados para garantizar la integridad del producto. Tolva granalera agrícola. Se utilizan para el transporte de productos agroindustriales que requieren protección contra el medio ambiente, como café o maíz o trigo. Ley reglamentaria del servicio ferroviario. Decreto por el que se reforman diversos artículos de la ley. Se reforman los artículos 63 y 34, fracción 2 de la Ley Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Artículo 63. Las personas autorizadas por los gobiernos para operar autotransporte público de pasajeros y que utilicen tramos de las vías de jurisdicción federal garantizarán su responsabilidad. Artículo 74. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o de la Ciudad de México, sus servicios auxiliares y transportes privados en los caminos y puentes fuera de los tramos autorizados por la Secretaría. Ventajas: gran capacidad, económico, flexibilidad, baja siniestralidad, poco contaminante. Desventaja: comparte la vía ferroviaria con el transporte de personas, que son preferentes. Baja velocidad. La mercancía solo podrá ser transportada hasta donde lleguen las vías. Dependencia de infraestructuras.
Por último, como dato curioso, ¿sabías que la ruta de tren más larga del mundo recorre un total de 13.053 kilómetros y enlaza directamente la ciudad de Yiwu, China, a Madrid, España? Gracias por su atención, chicos. Ha sido un placer. Nos veremos más tarde con otro video. Hasta pronto. Created using Powtoon. Ingeniero, y la parte de la estación la tenemos en un video también, pero es un poquito largo, no sé si dará tiempo de mostrarlo. Tengo acá aparte. No, es que no, el trabajo era específicamente sobre estaciones, sobre terminales, entonces a eso tendrían que haberle dado todo el énfasis en el trabajo en sí, no tanto al trazado. Y no, yo tengo ahora clase con otro grupo de exposiciones, entonces, y ya faltan 4 minutos, entonces no, tendría que enviarme lo que tienen al correo, como les dije antes. Ok, ingeniero, vale. Listo. Profe, disculpe. Sí. ¿A dónde es que le tenemos que enviarle los PDF? Ahí en el WhatsApp está escrito, el correo mío. Listo, profe, gracias. Ok, listo, hasta luego. Te agradezco.